día 22 de junio empiezan las fiestas de Artegabeitia y Zuazo, con un par de conciertos y algunas cositas más, aunque mañana va a ser el chupinazo y el pregón, viernes 23. Las fiestas van a durar jueves, viernes, sábado y domingo. Tenemos 23 conciertos en 4 días. Es un gran esfuerzo por parte de la comisión, con 23 conciertos. Va a haber 3 electrocharangas, fanfarrias, va a haber cosas para los chiquis, para los mayores. Una gran variedad y un gran programa que creo que va a gustar a todos los públicos. Y invito a que participe todo el mundo en las fiestas de Artegabeitia Zuazo. Sé que las cuadrillas de Artegabeitia Zuazo están deseando que lleguen estas fiestas y van a colaborar y participar en ellas, pero invitamos a todos los barrios de Barakaldo y de fuera para que vengan a nuestras fiestas. Parte de los comercios y locales y bares de Artegabeitia Zuazo, la verdad que la colaboración ha sido masiva. Estamos muy contentos desde la comisión porque se han volcado en estas fiestas y de hecho se nota que todo el mundo está implicado y espero que quede todo bien. Pues los vecinos, como todos los años, están deseando que lleguen las fiestas. Hay un gran mercado medieval también que gusta mucho a la gente, que baja gente de todos los lados, y los vecinos también encantados con las fiestas. Me parece que van a quedar muy bien. Encima este año tenemos un poco más amplio el barrio, hemos llegado a varios puntos de Artegabeitia que antes tampoco se llegaban, con un gran esfuerzo de los hosteleros y esperemos que quede todo bien. Yo creo que los 23 conciertos que tenemos es para destacar. Yo creo que no hay ningún barrio de Barakaldo que haga 23 conciertos en 4 días y creo que es una cosa a destacar. El mercado medieval es una cosa a destacar también porque son 90 puestos los que vienen. Tenemos 3 electrocharangas, como he dicho antes, y bueno, hay de todo, cosas infantiles para los críos. O sea, la verdad que es un gran programa. Como novedades, creo que este año hemos metido también cosas deportivas que otros años no habíamos metido, como un campeonato de futbito, la subida al Algalario. Hemos metido también una concentración de coches clásicos y de motos que viene el Colegio de Zuazo, también como novedades. Y también hemos metido este año una calejira, unos toros hinchables ecológicos que también no había otros años para los chiquis. Y bueno, eso es un poco la novedad que tenemos este año. La bajada es a las 6 de la tarde, que va desde el Colegio de Artegabeitia hasta el Colegio de Zuazo. El chupinazo se hará y el pregón, que lo que va entre el pregón se lo hemos dado al Zuazo Club de Fútbol por el ascenso a Primera Regional, y el chupinazo llegaremos sobre las 7 y media en la calle Extremadura, al lado del Colegio de Zuazo. Va a ser el pregón. Pues nada, animo a todos los baracaldeses y baracaldesas a que se animen a venir a la fiesta de Artegabeitia de Zuazo. Y nada, que esperemos que salga todo bien y que no haya ningún problema. Y que nos respete un poco la lluvia, que si no va a ser difícil.
for being